Buenas tardes. Nuestro tema que hoy explicaremos va a ser crecimiento y decrecimiento de una función, aplicaciones de la derivada. A continuación abordaremos el tema de crecimiento y decrecimiento de una función y su relación con aplicaciones en la derivada, por lo que explicaremos qué es una función, sus elementos, sus tipos, cuándo ésta crece o cuándo decrece, y también qué es una derivada y cómo se relaciona con nuestro tema. Bien. Para empezar, tenemos que definir qué es una función y todos sus elementos. Una función es una relación que se establece entre dos conjuntos de elementos, de manera que a un elemento del primer conjunto le corresponde un elemento del segundo conjunto, o ninguno. En una función existen dos tipos de variables, y son las variables dependientes y las variables independientes. Las variables dependientes son aquellas que, como su nombre lo dice, dependen de otra variable, mientras que las independientes son las que nosotros establecemos o fijamos previamente, y estas definen a las variables dependientes. Bien, el conjunto de variables independientes son conocidos como dominio, mientras que el conjunto de variables dependientes son conocidos como codominios. Al dominio se le asigna la letra X y al codominio se le asigna la letra Y. Y para graficar solamente necesitamos pues vaciar los datos que ya tenemos, X que nos son dados previamente y Y que nosotros los resolvemos y ya solamente los colocamos en los ejes. Como aquí pueden ver, tenemos distintos tipos de funciones. La principal división que existe en las funciones son las funciones algebraicas y las funciones trascendientes. Y a continuación, mi compañera Lili les va a explicar el crecimiento y decrecimiento de una función. Bien, como mi compañero ya lo explicó anteriormente, existen diferentes tipos de funciones, pero de igual manera en el crecimiento y decrecimiento podemos encontrar funciones monótonas crecientes, funciones monótonas decrecientes y funciones constantes. La primera de ellas, una función es creciente en un intervalo de su dominio si tomando dos valores x1 y x2 cualesquiera de ese intervalo, se cumple que si x1 es menor que x2, aquí es necesario recalcar que x1 siempre debe ser menor que x2 para que se cumpla f de x1 sea menor que f de x2. En la imagen de la derecha podemos ver que la gráfica es creciente porque x1 es menor que x2. Por lo tanto, x2 tiene un valor mayor que x1 y eso hace que la curvatura se expanda o crezca. En la función monótona decreciente, una función es decreciente en un intervalo de su dominio si tomando dos valores x1 y x2 cualesquiera de ese intervalo, se cumple que si x1 es menor que x2. En este caso es lo mismo que anteriormente, x1 siempre debe ser menor que x2 para que f de x1 sea mayor que f de x2. A diferencia del caso anterior, f de x1 sea mayor que f de x2. Y lo mismo lo podemos ver en la gráfica de la derecha. x1 es menor que x2 y tomando en cuenta que la gráfica o la función siempre se debe leer de izquierda a derecha para que f de x1 sea mayor que f de x2. Y bien, por último, una función es constante en un intervalo de su dominio si tomando dos valores x y 1, x2 cualesquiera de ese intervalo, se cumpla que x1 sea menor, que x2. Entonces f de x1 es igual a f de x2 y aquí lo podemos ver en la gráfica, es una función constante. Bien, el primer ejemplo para entender un poco mejor este tema, podemos ver en la parte izquierda una gráfica de una función y vamos a ver cuándo es creciente, decreciente o cuándo es constante. Primero que nada es necesario ver cuándo es creciente. Podemos ver que crece en un intervalo de menos infinito a menos 3, tomando en cuenta el codominio. Siempre vamos a tomar en cuenta el codominio. Entonces empieza a crecer de menos infinito y deja de crecer, como podemos ver, deja de crecer en menos 3, pero también vuelve a crecer en menos 1 y para en 2. Por lo tanto, se anota que en un intervalo de menos infinito a menos 3, unión menos 1 a 2 es creciente.
Por otro lado, la función es decreciente, es decir, empieza a bajar en -3 a -1. Y la función es constante de 2 a infinito. Y bien, el segundo ejemplo, con una función polinómica, tenemos f de x es igual a 2x cúbica más 3x cuadrada menos 36x. Primero que nada, para calcular cuándo es creciente, decreciente o constante, es necesario derivar la función. Por lo tanto, aquí ya está derivada y tenemos que queda como 6x cuadrada más 6x menos 36. Después de tener la función ya derivada, vamos a encontrar los puntos críticos. Los puntos críticos es cuando la derivada no existe o cuando la derivada vale 0. Y para eso se iguala la función derivada a 0. Y aquí ya la tenemos igualada a 0 y podemos ver que nos queda una ecuación cuadrática y es necesario resolverla. Aquí hay dos maneras de resolverla, con factorización o con la ecuación general como normalmente se conoce. En este caso podemos hacerlo factorizando porque queda un poco más fácil o es un poco más sencillo, aunque también se puede hacer con la ecuación cuadrática. Primero que nada se factoriza el 6 y podemos ver que el 6 lo podemos pasar dividiendo al lado del 0, por lo tanto 0 entre 6 es igual a 0 y nos queda x cuadrada más x menos 6 es igual a 0. Esto lo volvemos a factorizar encontrando un número multiplicado que nos dé 6 y sumado o restado que nos dé 1. Y así nos quedó x más 3, x menos 2 es igual a 0. Después ambas expresiones se separan y las igualamos a 0. Se despejan y nos quedan los resultados de x es igual a menos 3 y x es igual a 2. Estos dos valores también los podemos encontrar con la ecuación cuadrática, pero recalco que en este caso se hizo por factorización porque puede ser un poco más sencillo. Entonces, ya que tenemos estos dos valores de x, vamos a hacer uso de la recta numérica y vamos a marcar en la recta menos 3 y 2. Y como podemos ver, la recta queda dividida en tres partes. Y ahora bien, vamos a hacer los tres intervalos de esas tres partes. El primer intervalo, como podemos ver, abarca de menos infinito a menos 3. El segundo intervalo queda de menos 3 a 2 y el tercer intervalo queda de 2 a más infinito. Ya que tenemos esos intervalos, vamos a elegir un número de cada uno de esos intervalos. En este caso, en el primer intervalo, tenemos a menos 4, que es el número más próximo. En el segundo intervalo vamos a elegir el 0 porque puede ser un poco más sencillo de resolver. Y en el tercer intervalo vamos a elegir al 3, que se encuentra en ese intervalo, de 2 a más infinito, porque es el número más próximo. Ya que tenemos elegidos estos tres valores, vamos a hacer uso de la función derivada y vamos a sustituir estos tres valores en cada x que veamos de esta función. En la primera función nos quedó una función con un resultado de 36. Bueno, aquí es necesario recalcar que el menos 4 se sustituyó en cada x de f de x derivada y nos dio un resultado de 36. En este caso no es tan necesario el resultado, pero sí es muy, muy, muy necesario el signo del resultado y en este caso tenemos un signo positivo con 36, por lo tanto es mayor que 0. Y como es un signo positivo, podemos decir que en ese intervalo de menos infinito a menos 3 la función es creciente. Ahora bien, vamos a sustituir el 0 en la función derivada. Nos da un resultado, sustituyendo y resolviendo, nos da un resultado de menos 36, por lo tanto, menos 36 es menor que 0, porque tiene un signo negativo. Por lo tanto, al tener un signo negativo, la función es decreciente en el intervalo de menos 3 a 2. Y ahora bien, en el último intervalo de 2 a más infinito, como elegimos el número 3, vamos a sustituirlo en cada x que veamos de la función derivada. Y nos da un resultado de 36, por lo tanto 36 es mayor que 0, por lo tanto tiene un signo positivo. Y podemos decir que en el intervalo de 2 a más infinito la función es creciente. Ahora bien, finalmente vamos a determinar los puntos máximos y mínimos, siguiendo estas tres reglas. La primera de ellas, si cambia de positivo a negativo es máximo, la segunda si cambia de negativo a positivo es mínimo
Y finalmente, si no cambia, no es máximo ni mínimo. Aquí podemos observarlo que en los dos resultados de menos 3 y 2, en el intervalo de menos 3 cambió de más a menos, por lo tanto, menos 3 es máximo. Y en el resultado de 2 cambió de menos a más, por lo tanto, x es igual a 2 es mínimo. Y finalmente, mi compañera Suri va a explicar un poco acerca del tema de las derivadas. A continuación daré una pequeña definición de qué es una derivada y es una función matemática en la razón o velocidad de cambio de una función en un determinado punto. Es decir, qué tan rápido se está produciendo una variación en la función. Y ahora, las aplicaciones de las derivadas en la vida diaria o cotidiana no solamente es teórica, sino también hay en la vida real, como por ejemplo, está la tasa de variación, el punto crítico, la determinación de valores mínimos y máximos, el método de Newton, las aplicaciones en el ámbito del comercio y la aproximación lineal. Y ahora, ¿en qué las derivadas se pueden aplicar en químico farmacobiólogo? En químico farmacobiólogo se usa demasiado el cálculo diferencial, especialmente en biofarmacia, para saber cuánta cantidad de principio activo de un medicamento se está excretando y está disponible en el torrente sanguíneo. Y todo eso se saca con modelos matemáticos basados en el cálculo diferencial. También la derivada nos sirve para hallar valores específicos, calcular cuánta cantidad de reactivo hay en un medicamento para medir la velocidad de una reacción química y establecer las concentraciones de los reactivos y los productos. Y para poder calcular esta velocidad de una reacción química se puede utilizar la siguiente fórmula, que A y B son los reactivos y C y D son los productos. Y acá hay un pequeño ejemplo de cómo se puede usar esa fórmula teóricamente. Y a continuación mi compañero Juan con la conclusión. Finalmente, podemos concluir que a pesar que los temas de funciones y derivadas no sean tan conocidos en otros ámbitos aparte del académico, son sin embargo de vital importancia para diferentes ámbitos como en la estadística, el comercio y por supuesto la ciencia, que incluye nuestra carrera. Por lo tanto, sus aplicaciones son muy variadas. Y eso sería todo. Muchísimas gracias. Hasta luego.